Hablar de un desalojo por ocupación precaria. Sucedió en Puno, sucedió en el Perú. Vamos a ver, ¿qué sucede? Un señor tiene inscrito su derecho en los registros públicos. Ya, ok, lo escribe. Su derecho de propiedad sobre un bien. ¿Qué sucede? Sabemos que la minuta es base uno, la escritura pública, la registro registral es base 3. Él tenía una carta que valía 3. Después él celebra un contrato de compra-venta solamente en minuta, en base uno, con otra persona. Y esta persona vive ahí hasta que muere. Y viven sus hijos ahí después. Y sucede que cuando muere esta persona, recién ese señor, que nunca le registró el bien, lo demanda a la viuda y a los hijos por ocupación precaria. Es como si hubiera esperado a que muera el pobre señor. Así, algo así. O sea, mira todo esto, o sea, el tiempo que se toman, ¿no? El tiempo que se toman aquí. Entonces los hijos aparecen también en el proceso. Los hijos, y empiezan a interponer recursos, a defenderse. ¿Qué sucede? Sucede que ese señor, pues, desaloja a alguien a quien le habían vendido el bien. O sea, le vende el bien a alguien y después espera que se muera y lo desaloja. Y desaloja a la viuda y a los hijos. Eso es lo que ha pasado aquí. Ya, bueno, hay un contrato, se ha presentado, ¿no? Se ha presentado y, bueno, ¿qué sucede? Sucede que sí, la ha vendido, pero no lo ha escrito en registros públicos. Eso es lo que pasa. Si la persona que lo ha escrito en registros le ha vendido un bien, él debió asegurarse de que se inscriba en el registro, pero no, lo demandó. Bueno, demandó a la viuda y a los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a interponer recursos. Uno de esos tantos recursos es una excepción de cosa fundada, de prescripción. ¿Por qué? Porque justamente este señor lo demanda, hace la compraventa más o menos el 99. 99, ya el 2009 ya pasó bastante tiempo y al 2020 y tantos que se interpone la demanda también pasó bastante tiempo. O sea, cuando interpuso esta demanda, vamos a ver, ha pasado demasiado tiempo, demasiado tiempo. Aquí, 2022. Vamos a ver acá, eh, vamos a verlo acá. Mm, El 2018. 2018, ¿sabes? Se puede decir que es bastante tiempo, bastante tiempo. Eh, bueno, entonces hacen la demanda y contestan. Sucede que en primera instancia el señor pierde su desalojo, pierde su demanda de desalojo, a pesar de que hay una prescripción, ¿no? Y está la demanda. Entonces, la prescripción no se le aceptaron a los poseedores, pero tampoco le aceptaron la demanda al señor, porque esto es otro tipo de juicios. Otro tipo de juicios. Ya hay un título aquí. Hay un título que sustenta la posesión. Bueno, ya hay un título que sustenta la posesión, tampoco le aceptaron. Así, eso fue en primera instancia. En segunda instancia, ¿qué sucede? En segunda instancia, la corte, la sala va más allá y le aceptan le aceptan la excepción. Entonces, aceptan la excepción de prescripción. ¿Por qué? Porque el título era del 99. La compraventa era del 99 y no había actuado para nada en todo ese tiempo el, el titular registral, que es el demandante. No había actuado para nada y por lo tanto la prescripción es de 10 años. Acciones personales es de 10 años. Entonces dijeron, entonces, como se ha resuelto el contrato, la excepción es, el tiempo que tiene para demandar son 10 años. Y como no demandó nada en 10 años, entonces se declara fundada la excepción de prescripción. Eso.
¿Qué sucede? Entonces van a la Corte Suprema y acotemos algo. En la Corte Suprema no se ha resuelto sobre el fondo. No hay ninguna resolución sobre el fondo del asunto, sobre quién ganó y quién perdió. No hay nada de eso en la Corte Suprema. La Corte Suprema simplemente se dieron cuenta de que esto no amerita ninguna excepción de prescripción. Es decir, de que no demandaste en los 10 años. No merita eso. ¿Por qué? Porque está pidiendo un desalojo por ocupación precaria por ser él el titular, el propietario. Y la propiedad no prescribe. El derecho de propiedad es imprescriptible. Y eso fue lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque justamente la sala creó una especie de argumento que comparó un artículo con otro, articuló un artículo con otro para decir que había prescripción, pero aquí no hay prescripción porque la prescripción se hace por ley. La sala superior dijo que como esta persona no había demandado dentro de los 10 años después de celebrar el contrato, ¿no? Entonces no había derecho a exigir su desalojo. Y es más, esa persona presentó una carta notarial a los desocupantes del bien, una vez que el señor muere, así como lo escuchan, ¿no? O sea, la carta notarial para resolver el contrato. O sea, sí aceptaba que existía un contrato. Presentó la carta notarial. Y sucede que esa carta la presenta, pues, en el 2009, ¿no? 2018 es la demanda, 2009. Presenta esa carta notarial en 2009 y en 2018 demanda. O sea, antes de que se cumplan los 10 años. Eh, ¿Qué sucede? Aún así la Corte dice, aún así el cómputo no sería tampoco desde que se firmó el contrato por el cual vende el bien. El cómputo sería desde que escribe la demanda, desde que presenta su carta de resolución. Pero aún así tampoco sería válido, porque no estamos frente a como una forma de contar la prescripción, porque no existe prescripción en estos casos. Por lo tanto, la, la resolución que declara fundada la excepción no es válida, es nula. No se puede fundamentar la excepción aquí. Ella sí, y le explica, ¿no? Que no se pueden crear plazos de prescripción solamente en la sentencia. Los plazos de prescripción son legales, son legales. Solamente la prescripción se fija por ley. En cambio, aquí lo que están haciendo es crear un plazo de prescripción articulando normas, que el artículo tanto del Código Civil establece la resolución de un contrato. Entonces, si el artículo 2000 y tanto, 2001 del Código Civil establece que hay 10 años para demandar, entonces, entonces ya, y se firmó el contrato hace más de 10 años, entonces ya no se podría demandar el desalojo por ocupación precaria porque hay un plazo de prescripción. Ya, esa es una articulación. Por lo tanto, no es un plazo de prescripción, se está creando un plazo de prescripción por sentencia y solamente puede hacerse por ley, ¿no? Lo que hizo la sala superior es decir que había un plazo de prescripción porque ese artículo se aplicaba, o sea, ese plazo de prescripción que dice acciones personales o acciones que devienen de la nulidad de acto jurídico, acciones personales, prescriben a los 10 años. Y si ha firmado hace más de 10 años esa compraventa, entonces ya no puede pedir la nulidad de esa compraventa y esa compraventa tendría efectos. Eso, a esa articulación de hechos y normas va, pero lo que aquí se está viendo es otra cosa. Entonces la sala que hace, la sala suprema dice, no puede haber una excepción de prescripción.
No puede haber eso porque esto es imprescriptible porque es la propiedad. Por tanto, no se puede dar eso. Lo que se tiene que hacer ahora es que regrese otra vez el expediente y que sigan con el trámite del proceso. Es decir, hay que ver el documento de la otra parte, hay que analizar el documento de la otra parte. Eso. Y según eso, ver el derecho de posesión que tienen. Si todavía tienen derecho de posesión o no. ¿No? Si esa carta de resolución de contrato tiene, ¿verdad?, los efectos que dice tener. Eso. De eso trata. Tiene los efectos que dice tener. ¿Sabes? Que para que eso exista tiene que haber un acuerdo, un incumplimiento y una declaratoria de incumplimiento por parte del agraviado. ¿No? Es así. O sea, y es otro tipo de ejercicio mental, otro tipo de examen jurídico. Que cuando la otra parte presenta un título, lo que tiene que hacerse es, si es posible, en mi opinión, si es posible, una audiencia para analizar, si es que ya se dio una audiencia anteriormente, hacer otra audiencia para analizar justamente ese título y que las partes sigan acopiando más material probatorio, tanto para darle fuerza a ese título como para cuestionar su validez de ese título, el contrato que ha firmado este señor fallecido. ¿No? Tiene que haber una audiencia, un informe oral sobre la validez, nulidad o no, o eficacia del título que el ocupante demandado, que el demandado está presentando, oponiéndolo como figura de posesión al que lo está demandando. Tiene que darse todo un examen legal de eso. No es fácil, no tiene por qué serlo tampoco. Tiene que esclarecerse toda la verdad. De eso trata el juicio. Hay que esclarecer la verdad. Eso trata. Entonces, por eso la Corte lo devolvió y dijo, acá no hay excepción, pero sí tiene que seguir el trámite. Claro, no les digo exactamente cuál es el trámite, pero el trámite es ese, porque ahí están los plenos casatorios. Ahí aparece el trámite para ver ese tipo de casos. Y también hay problemas por eso también, porque todavía no se acomodan los jueces a hacer eso. Es muy trabajoso, pero para eso se ha estudiado, pues. Para eso se ha capacitado uno en la facultad, para revisar ese tipo de títulos. Y además, en parte, en parte es entretenido analizar títulos desde el punto de vista legal, ¿no? Ejercita bastante, te ejercitas mentalmente mucho. Muy bien. Y aparece, y a mí por lo personal me gusta analizar títulos. Sí. Siempre hay unas observaciones, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Pero bueno, eso es lo que pasa aquí. Han creado plazos de prescripción. Judicialmente articulando normas, ¿no? Agarrando una norma de aquí sobre presunción de contrato, agarrando otra norma de acá, sobre permutas, así como datos, ¿no? La durabilidad de tales tipos de contratos, la resolución del contrato y articulándolo con el artículo 2001 del Código Civil que dice que solamente hay 10 años para demandar. O sea, han hecho una articulación muy entreverada para decir que está, que está fundada la excepción de prescripción y que tuvo 10 años para demandar y no lo hizo, así que perdió. O sea, tampoco es eso, tampoco es que tenga que ganar o que tenga que perder. Simplemente se ha visto la excepción. No se puede crear plazos de excepción, plazos de prescripción, no se pueden crear plazos de prescripción. Así que no ha ganado ni ha perdido, simplemente que ahora va a tener que hacerse un análisis y una defensa de los dos títulos, porque ya el demandado ha presentado su papel. Y también va a tener que analizarse eso, porque ya sabes, acá están, aquí está nuestro número 992463954 y puedes llamar para tu consulta legal. Saludos. Y la consulta, como te estás dando cuenta, será en base a lo que dice la Corte Suprema, lo que he leído que piensa la Corte Suprema. En base a esos temas, te voy a absolver tu consulta, porque justamente eso es lo que hacemos acá, analizamos, estudiamos casaciones para entender el criterio de la Corte Suprema. Así que puedes llamarnos aquí.
al 99246-3954. Saludos.